Bueno, buenos días a todos. Es un gozo volver a veros. Y ya ayer tuvimos un tiempo muy hermoso, muy precioso, ¿verdad? De aprender, de cómo llevar la palabra de Dios. Y un tiempo de comunión, también precioso, y de empezar a conocernos. Primero, ante todo, quiero dar las gracias, cómo no, las gracias a mi querido hermano Guido. Años que nos vamos conociendo, con lo bien que él se ha portado. Siempre estoy muy agradecido, como él ha ido apreciando la persona, ha ido apreciando el ministerio cada vez más, y públicamente, tanto a él como a su esposa, quiero dar las gracias de ese amor fraternal, de ese reconocimiento, que es lo que delante de Dios se agradece tanto y lo que Dios pone. Así que muy agradecido a él, su esposa, su familia y vosotros también de estar aquí esta mañana. Bueno, pues vivimos a unos 400 kilómetros allí en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, y allí hace frío, pero no tanto. Y luego es que en verano hace mucha calor. Entonces, como dice Guido, el frío conserva y vamos a pensarlo así. Pero bueno, es siempre una alegría para mí venir aquí porque tengo familia, de hecho. Así que tengo a mi hija viviendo aquí, mis 2 nietas, así que es una gran oportunidad para venir con mi esposa, con mi hija que ha venido también, y ver la familia, estar con ellos. Así que siempre es una alegría cada vez que nos ponemos en contacto con Guido y puedo venir. Bueno, pues quiero decir que como ya he predicado otras veces, la primera vez suelo predicar de cómo yo conocí a Cristo, los versículos que el Señor utilizó en su palabra para conocerlo. Sin embargo, bueno, esta vez quiero tener una predicación en donde el título es «Hay perdón en el último momento», pero yo pondría una interrogación. Si se va a editar, me gustaría una interrogación, porque de lo que voy a hablar es que puede haber perdón y puede no haber perdón. Realmente voy a hablar de cuando Cristo muere en la cruz, hay 2 ladrones. Uno encontró el perdón en el último momento y el otro no encontró el perdón en el último momento. Y realmente una interrogación vendría muy bien, porque lo más fundamental es que no esperemos el perdón de Dios al último momento, porque podemos estar muy endurecidos y puede haber ninguna oportunidad en ese último momento para que el Señor nos perdone. Así que yo creo que está muy bien así, porque la realidad es que para uno hubo y para el otro lado no hubo. Voy a leer la palabra de Dios. Os invito a abrir vuestras Biblias en la lectura de Lucas capítulo 23 y versículos del 32 al 43. Repito, Lucas capítulo 23, versículos del 42 al... Perdón, Lucas 23, del versículo 32 al 43. Dice así: Llevaban también con él a otros 2, Lucas capítulo 23, 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que oremos al Señor porque esta predicación es para mí muy, muy bonita, es muy profunda y quiero que el Señor dé palabras y dé su Espíritu para que lo comprendamos, porque lo que ocurrió en ese momento en la cruz es algo que es muy profundo y que me gustaría que nos tocara y lo descubriéramos. Oremos al Señor. Padre Santo, te pido que tú estés con nosotros, que estés esta mañana, Señor, que estés con mis palabras, que me des unción, que me des poder. Y sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu, como tú has prometido, nos acompañes hasta el final del mundo. Te pido, Señor, que nos llenes, que nos des tu presencia, que nos des, Señor, tu mirada de compasión, tu mirada de entendimiento, Señor, a nuestras vidas, tu mirada de cambio profundo y tu mirada de toque a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por tus maravillas. Amén. Bueno, lo primero que vemos aquí, todos conocemos esta escena, ocurrió mucho cuando Jesús murió en la cruz, sus palabras, lo que dijo, y me voy a centrar en una conversión, en la conversión de un ladrón. Y lo primero que vemos aquí es admirable cómo Dios pone las cosas. Mirad, hubo 4 cosas que Dios puso cuando Cristo murió en la cruz. La primera: poco antes, los judíos, que representaban una humanidad, que representaban un colectivo de un pueblo, se les dio a elegir: ¿qué preferís, Barrabás o Jesús? ¿Sabéis quién era Barrabás? Era uno de los mayores ladrones, violadores, terribles, sin arrepentimiento y sin nada, que Pilatos, que no quería crucificar a Jesús porque veía que no había motivo, que no tenía pecado, dice: les voy a poner, en la que se podía hacer, a alguien terrible para decirle: ¿qué queréis, que os suelte a este que es un sinvergüenza, que es un violador, un ladrón? ¿O preferís a Jesús, que lo mate? Y Pilatos decía: no, van a preferir que suelte a Jesús, no que suelte a Barrabás. Bueno, pues prefirieron el pecado, prefirieron el violador, prefirieron el ladrón, que era Barrabás. Y eso es lo que pasa con la humanidad. O vas a Cristo o prefieres el pecado. No hay elección realmente. Es una elección que aunque no quieras te va a ocurrir. Y en este caso los judíos dijeron: queremos a Barrabás, y dijeron algo terrible: que caiga la sangre de Jesús sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque nosotros preferimos a Barrabás. Pero es que además, cuando muere aquí Jesús en la cruz, hay 4 cosas que Dios enseña que pone. La segunda es: ¿sabéis cuándo muere Jesús? En tiempo de la Pascua. Es muy interesante porque no muere en cualquier tiempo, en cualquier momento. Era la celebración del Cordero Pascual. O lo que es lo mismo, una vez al año se sacrificaba un cordero para expiación, perdón de los pecados en el templo. Pues al mismo tiempo que estaban sacrificando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es Cristo, al mismo tiempo el sumo sacerdote estaba en el templo sacrificando el Cordero Pascual. Es como si Dios hubiera provisto y dicho: mira, en mi divina providencia voy a tener mi Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y vosotros, que no os habéis enterado de nada, seguís sacrificando ese Cordero físico, ese animal. O sea, coincide al mismo tiempo. Y además no solo eso, es que como Dios pone las cosas. ¿Sabéis quién tenía que elegir, que coger, que sacrificar al cordero animal? Al cordero, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el encargado de coger el cordero pascual, el animal, llevarlo al templo y sacrificarlo. Había 2 en este caso, lo que es el judío y lo que es el romano, Anás, Caifás. Y precisamente, ¿sabéis quién entrega a la muerte a Jesucristo? El sumo sacerdote. Primero fue Anás, que era el sumo sacerdote de los judíos, y lo lleva Caifás. Caifás era el sumo sacerdote porque había 2, el de los romanos, y Caifás dice: es necesario que muera
una persona en lugar que todo el pueblo, que hay una revolución de los romanos. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, al mismo tiempo que están habiendo entregado al cordero el animal, ellos en la soberanía de Dios habían cogido también a Jesucristo y lo habían entregado a la muerte. Y además hay la cuarta cosa que en la soberanía de Dios, Dios había hecho como algo especial cuando Cristo muere en la cruz. Y es de la que voy a hablar. Cuando Cristo muere en la cruz están las dos humanidades representadas. Las dos. Y Cristo en medio. ¿Qué quiero decir? Está un ladrón que era la humanidad perdida, pecadora, llena de pecados, que iba a ser condenada al infierno. Y luego está el otro ladrón, igual de perdido, condenado, miserable, que iba a ser llevado al cielo. Fijaos cómo Dios pone las cosas, cómo coinciden todo y no es coincidencia. Es que Dios va poniendo las cosas, las dos humanidades representadas. Y voy a hablar en esta predicación de esas dos humanidades, de esos dos ladrones en la cruz. Y vamos a aprender cómo uno de ellos se convirtió en ese momento y qué es lo que ocurrió en su vida. Y cómo el otro no llegó para nada a la conversión y no fue salvo y se condenó al infierno eternamente. Pero los dos eran igual de pecadores, igual de miserables. Lo primero que vamos a ver es, la escena, voy a explicarlo un poquito. Era por la mañana, Jesús lo llevaron a crucificar, digamos, sobre las 9 de la mañana, y pasaron, digamos, unas 6 horas. Y entonces Mateo capítulo 27, versículo 44, nos da un detalle muy significativo. Dice así: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Le crucificaron esa mañana y yo creo que pudieron pasar más de 5 horas, 5 o 6 horas. Pero mirad qué detalle nos enseña Mateo 27, 34. Dice que los dos ladrones le estaban injuriando, crucificados con él. ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio no estaba convertido ese ladrón, sino que pasó por un proceso de conversión durante esas más de 5 o 6 horas, porque dice Mateo que le injuriaban los dos. Sin embargo, hubo un ladrón que se convirtió, fue teniendo la transformación y vamos a hablar de ello. ¿Qué ocurrió con ese ladrón? Mirad, lo que vemos en ese ladrón, el convertido, es que empezó a ver que ese crucificado que estaba a su lado era alguien especial. Era muy especial. No era como cualquier crucificado, no era como el otro que estaban crucificando también. Era alguien que había un odio especial contra él. Se ensañaban, se burlaban, le decían: ¿no decías que tú eras hijo de Dios? Llama a Dios ahora, que te salve, que te quite de esa cruz. Veía cómo le habían puesto una corona de espinas especial, veía cómo seguramente era el único que le habían dado 40 latigazos y el pobre estaba ya desangrándose, fue el que primero murió, de hecho, porque con 40 latigazos, no eran cualquier latigazo, que tenían plomo y tenían como cuchillas de huesos, porque le daban latigazos y le desgarraban la piel. Entonces es que estaba chorreando de sangre antes de que lo crucificaran ya, por eso se cayó, estaba muy débil. Entonces él veía que le tenían un odio especial a ese crucificado. Unos lo odiaban, otros lo despreciaban, otros se burlaban. Veía que había una inquina especial contra él, que no estaba contra el otro, que era justo contra él, y que lo aborrecían mucho. Y entonces unos lo odiaban y veía también que había muchas mujeres que estaban llorando al mismo tiempo por él. Todo esto no le pasaba al otro crucificado, que era un crucificado normal, digamos, pero Jesús
era visto por que luego se convirtió, como muy odiado, muy aborrecido. Se burlaban de él los sacerdotes, la gente importante, y otros estaban llorando, llorando y llorando, las mujeres, por lo que le habían hecho. Al mismo tiempo, él veía que sobre su cabeza había un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Este es el rey de los judíos. Y al mismo tiempo, este ladrón que se arrepintió, luego fue viendo cómo esa mañana, ese día, empezó a llenarse de tinieblas. Borrascas, tinieblas, oscuridad total, algo especial estaba ocurriendo. Y al final, lo que ve es que estaba admirando a Cristo, estaba, digamos, enamorándose de Cristo, estaba apreciando a Cristo durante esas 6 horas que estaba con Él. Y esto es lo que yo quiero deciros, porque para tu conversión tienes que llegar a admirar, a apreciar, a enamorarte de la persona de Cristo. Y alguien que conoce a Dios está enamorado de Cristo, apreciando a Cristo en su vida. Vamos a ver primero cómo era el ladrón que no se arrepintió. ¿Qué actitud tenía? Y vamos a analizar esto. ¿Qué dice? Dice Lucas 39. Uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo». Fijaos, o sea, dice: si tú eres el Cristo. Esto me recuerda al diablo, cuando le decía: si tú eres el Cristo, tírate. Pero dice: si tú eres el Cristo, todo eso que dicen de ti, que parece que pone sálvate, y a nosotros. Sálvate tú y, por supuesto, a nosotros. ¿Cómo es el corazón del incrédulo? De esta forma, siempre está pidiendo pruebas a Dios. La persona que no se convierte nunca tiene suficiente. Es alguien que siempre le falta, siempre está como tentando a Dios, como diciendo: si eres Dios. Yo cuántas veces he predicado el Evangelio y me han dicho: si Dios existe, que se aparezca. Si Dios existe, lo quiero ver. La persona no creyente tiene un corazón endurecido que siempre le falta que Dios se le dé a conocer, con lo cual siempre está tentando a Dios, siempre está pidiendo a Dios, siempre. Y es porque tiene el corazón tan endurecido que no ha aprendido a agradecer las obras de Dios. No ve a Dios, no conoce a Dios. Cuando alguien te dice evangelizando soy ateo, es que es ateo. Es que su corazón está lejos de Dios porque se pasa la vida pidiéndole pruebas a Dios. Nunca tiene suficiente. Y es que en el fondo él es soberbio, es orgulloso, nunca se humilla y nunca ve la necesidad que él tiene de Dios en su vida, sino que su corazón es altivo, arrogante y siempre pidiendo pruebas y más pruebas a Dios en su propia soberbia. Oye las cosas de Dios, no se ablanda, no se decide, se va endureciendo más y más. Vamos a ver, y quiero ahora aplicar lo que sería esto a cualquier persona que venga a la iglesia y que todavía no se ha convertido. Hay una pregunta que se le puede hacer: ¿cuánto más necesitas? Yo creo que la fe es completamente lógica. Creo que el que no se convierte es porque no quiere, pero es absolutamente lógico, normal, que existe un Dios que es el creador de todas las cosas, que ha hecho un diseño inteligente de todo y que todo esto tiene un propósito cuya culminación será un juicio final por medio de Jesucristo. A mí que no me vengan diciendo que todo esto ha sido casualidad, que todo esto ha sido azar, y es porque aunque a alguien se le ha parecido a Dios y no quiera creer, diría que es una alucinación.
Porque el problema está en el corazón del ser humano, que ha decidido no creer en Dios. Es la actitud altanera delante de Dios. Y es porque en el fondo no quiere que Dios le toque para que no le afecte su vida. Dice un ejemplo de un gran evangelista, Ray Comfort, que es como el ladrón y la policía. El ladrón te va a decir, si no existe la policía, yo no lo veo, no va a aparecer, no lo va a creer. Y es porque no le conviene. Es porque el que haya policía, eso le iba a tocar en su vida. Y como no le conviene, es capaz de decir, la policía no existe. No pasa nada, si no existe, no pasa nada. Y eso es lo que más me duele, eso es lo que más me duele, eso es lo que más me duele. Porque si alguien viene a la iglesia y no se ha convertido, primero su pecado se llama indiferencia. No le dio suficiente importancia a Dios en la vida. Todo lo demás tenía importancia, pero Dios nunca tuvo suficiente importancia en tu vida y pagarás las consecuencias, porque Dios tiene y es lo primero y lo más importante. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el no creyente nunca fue importante las cosas de Dios en su vida. No tenía tiempo para ir a una iglesia, no tenía tiempo para pensar en Dios. ¿Por qué? Porque no le dio importancia y se metió a una indiferencia. Quería tener a Dios a su servicio, porque en el fondo el ladrón no convertido, quería tener a Dios a su servicio. Sálvate tú, sálvanos a nosotros. Y en ese momento dice, yo me voy corriendo y si te vi no me acuerdo. Esa es la actitud del no convertido, incluso en la iglesia. Querer tener a Dios en su servicio, a su servicio. Y luego además pensar solo en las cosas materiales. Mira qué interesante que se fijaba en... Hay que entenderlo también. Si yo estoy crucificado en una cruz con lo que estoy padeciendo y sufriendo, él decía, a mí quítame de aquí ahora mismo porque estoy chorreando de sangre, me duelen las heridas, me pesa el cuerpo, quítame de aquí. Y eso le pasa al no convertido, se fija solamente en lo material. Hay una lógica. Este hombre en qué se va a fijar. Pero fijaos que el otro, como voy a hablar después, no se fija solo en lo material y en su dolor. El que se convirtió no le pidió que le quitara de esa situación. Y le estaba doliendo igual o más. Pero el problema del no convertido es que se fija en lo físico, en lo material, en su cuerpo, en su interés, y eso es por encima de todo lo único importante. Y eso es al mismo tiempo lo que le condena, que no dio importancia a Dios y a lo espiritual. Entonces, quiero decirte que lo que tienes que ver, si estás viniendo a la iglesia, que se trata de que comiences a darte cuenta de que tienes que decidirte por Cristo. Deja lo material. Deja la indiferencia, deja de no prestar tanta importancia que tiene a las cosas de Dios y ve a Cristo. Ve a Cristo, ve un paso más allá, ve a la salvación de tu alma. Da tu paso definitivo a un Dios que está deseando cogerte y recibirte, como hizo con el otro ladrón en la cruz. Pero tienes que superar la indiferencia. Tienes que dejar de mirar lo físico, tu dolor, tu estado, para ir más allá, ir a Cristo a pedirle perdón de tus pecados y decirle, te quiero aceptar, quiero que vengas a mi corazón, me arrepiento y quiero entregarme a ti por encima de mi estado natural y mi estado presente. Porque además, como no lo hagas, el pecado es como un vicio. Lo más terrible es que sí que te puedes endurecer y sí que puede no haber perdón para ti en el último momento. Es terrible decirlo, pero no nos engañemos.
Cuanto más te metas en el pecado, cada vez vas a estar más lejos de Dios, más metido en el mundo, más encallecido, que es la palabra tu corazón, más enganchado en el pecado, y todo eso te va a ir encalleciendo y puede perfectamente hacer que tú no tengas perdón en el último momento, porque va a ser demasiado tarde, de lo lejos que estés con Dios y de lo endurecido que ya estés. Millones y millones están muriendo, personas hoy día cuyo último momento no tuvieron perdón. Aquí os voy a decir algo muy terrible. Quiero que lo recordáis siempre. 2 ladrones había. Y yo, cuando predico, quiero decir algo que para mí es terrible. Hay millones de personas que vivieron como este ladrón en la cruz que no se arrepintió, que tuvieron una vida desgraciada, que tuvieron una vida miserable, que estuvieron sufriendo toda su vida y encima además se condenan eternamente en el infierno. Qué triste. Eso le pasó a los 2 ladrones. ¿Cuánta gente se queja en esta vida? No es fácil esta vida. Esta vida está llena de tristezas. Esta vida está llena de desgracias. Esta vida muchas veces está llena de injusticias. Esta vida, no conozco vuestras vidas, pero es verdad. Esta vida tiene muchas injusticias, tristezas, desgracias, penas, tragedias. Pero si encima te condenas eternamente al infierno, es que es peor. Hubo un pasaje en el Nuevo Testamento en donde creo que fue Pilatos, lo que hizo fue mezclar la sangre de unos que mató con la sangre de los sacrificios, a otros les cayó una torre encima, los espachurró, y Cristo dice, ¿creéis que estos van a ir al cielo? O sea, dice, ¿creéis que estos no se van a condenar? Dice, no lo creáis. Dice, porque el que no se arrepienta va a perecer igualmente. De los 2 ladrones, los 2 eran unos sinvergüenzas. Los 2 tuvieron una vida súper desgraciada. Y en aquel tiempo todavía era peor que ahora, que no había ni comodidades. Pero que hayas tenido una vida maldita, una vida desgraciada, una vida sufriendo toda tu vida, no te da el pase para salvarte. Lo único que es el salvoconducto, lo único que Dios pide para salvarte, el único requisito, se llama arrepentimiento. Y es lo que hizo con este ladrón en la cruz. Como alguien dijo, si la vida es difícil sin Dios, con Dios, si la vida ya es difícil aunque seas cristiano, imagínate lo que va a ser si encima no eres cristiano y no tienes fe. Porque es igual de difícil para estas 2 personas muchas veces. Para el cristiano la vida no es color de rosa. También hay sacrificios, también hay cosas, injusticias, cosas que no entendemos, también hay dolor, también hay penurias. Pero tenemos una fe que nos salva y que nos hace superar aquello que los demás es que ni siquiera tienen fe. Muchas veces, como ayer decíamos, mirad, es que no me quiero extender, pero de verdad, el no creyente, lo primero que le pregunta a Dios es ¿por qué existe mal en el mundo? ¿Por qué hay que sufrir? Y es para decirle, pues peor lo tienes tú, que encima no tienes fe y no crees en Dios. Porque sufrimos todos. Pero el que cree en Dios tiene esa seguridad, esa vida eterna, esa esperanza cierta de que hay un Dios que lo controla todo y que un día iremos al cielo eternamente con Él. Ay de aquel que por mucho que sufra encima es que no se arrepiente, porque además de su sufrimiento tendrá un castigo por no haberse arrepentido. Ahora vamos a hablar del otro ladrón. Es muy especial. El ladrón en la cruz que se convirtió. Vamos a hablar. ¿Qué pasó con él? Y dice que este ladrón le reprendió al otro ladrón, al que no se convirtió, y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Qué bonito lo que le dice. Fijaos lo que empezó a sentir que le hizo convertirse a Dios. Dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es que
Es que hay que entenderlo, estaban desnudos los tres, estaban chorreando de sangre, estaban agonizando, estaban sufriendo lo indecible, porque la crucifixión era una de las peores muertes que te puedes imaginar, porque además lo hacían para que no se muriesen, ahí que no podían ni respirar y no se terminaban de morir chorreando de sangre, que venían los pájaros, les sacaban los ojos y no podían hacer nada. Y dice, estando en la misma condenación, ¿no temes a Dios? Mirad lo que dice el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y dice, mas ningún mal hizo. Él ya había oído de Jesús, él había visto las mujeres llorando, él algo, dice, es que este no se lo merecía. Es que nosotros sí, pero este no hizo ningún mal. Mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué diferencia abismal lo que le dijo a Jesucristo en comparación con el otro. Qué diferencia abismal. ¿Por qué? Porque ya había empezado a apreciar a Jesús. Ya había empezado a desarrollar un amor por Jesús y había visto... Primeramente, se dio cuenta de que él tenía pecados. Veía dos cosas. Una, de que él era pecador. Lo primero que no ve aquel que no se convierte es que no reconoce su pecado. En su propio orgullo no ve su pecado, ve como la astilla en los demás, la espina en los demás, y no la viga que tiene él. Pero él vio su pecado. Dice, nosotros padecemos por lo que hemos hecho. Primero, para que tú te conviertas a Cristo, tienes que reconocer tu pecado. Segundo, te tiene que pasar lo que a este ladrón. Tienes que admirar a Cristo y admirar al pueblo de Dios. Ahora voy a hablar que el pueblo de Dios es este ladrón convertido. Pero hay una admiración. Tienes que apreciar las cosas de Dios para convertirte. Tienes que apreciar el pueblo de Dios. Tienes que apreciar las iglesias de Dios. Tienes que ver tu pecado y admirar a Cristo y a su pueblo. En segundo lugar, tienes que ver las consecuencias de tu pecado. Fijaos lo que dice, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que recibieron nuestros hechos. No solo tienes que ver tu pecado, tu maldad, lo miserables que somos, lo pecadores que somos, lo malos que somos, te tiene que doler. Tienes que admitir que eso tiene una consecuencia. Vamos a ver, el pecado es terrible, hermanos, terrible. Primero te paga en esta vida, porque si tú pecas, te arruinas tu alma. Como tú peques de pecados de sexualidad, pecados de vicios, pecados de mentira, pecados, ¿sabes quién está siendo el primero perjudicado? Tú, porque el pecado arruina a las personas, el pecado esclaviza a las personas, pero es que después Dios te da el juicio final, y si aquí tienes consecuencias, vas a tener consecuencias eternas en el infierno por causa de tu pecado. Y él empezó a ver tanto su pecado como las consecuencias de su pecado. Y eso es lo que reconoce, que estaba allí recibiendo las consecuencias de su pecado. Y después, para alguien conocer a Cristo y convertirse, tiene que dejar de mirar lo material y lo terrenal y poner su mirada en lo celestial y en Cristo. El que no se convierte no ve nada más que esta vida. Le gusta esta vida. Dice, a mí déjame de historias. Yo no quiero creer. No quiero perder tiempo. Para ellos todo esto es perder tiempo. Lo tengo clarísimo. Si hay alguien que no conoce a Dios, que no se ha convertido, como decía Pablo, somos, dice, los más tontos, los más ignorantes de la vida, si no hay resurrección, si no creemos. El que no cree que estamos perdiendo tiempo. Cree que Cristo perdía el tiempo. Cree que la iglesia no sirve para nada. Porque su corazón está en este mundo. Dinero, comodidad, pasarlo bien
vivir 80, 90, 100 años, lo que viva, que es lo único que le interesa, desgraciadamente. Pero el que se convierte a Cristo mira mucho más que esta vida. No es solo lo material, no es solo tu estado, no es tu dolor, no es como le pasaba al ladrón no convertido, sino que empieza a ver que hay un reino celestial, que la vida no es solo los 4 días que vivimos aquí y vamos envejeciendo, sino que hay una vida más allá, que hay un Dios más allá, que hay un perdón y que Cristo ha venido a salvarte y a traerte este perdón. Y el que se convierte empieza a tener fe en Cristo y fe en otra vida y fe en otra esperanza y fe en algo que no se ve, pero que vale mucho más que esta vida. Entonces, el que se convierte, como este ladrón en la cruz, empieza a orar, empieza a pedir y empieza a mirar a Cristo. A mirar a Cristo. ¿Y qué le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cree que hay un reino. Cree que hay una vida más allá. Cree que hay una salvación. Y le dice, acuérdate de mí. Pero mirad qué diferencia tan inmensa con lo que le dijo el otro. Qué humildad, qué reconocimiento. Acuérdate de mí porque yo estoy empezando a creer en ti. Acuérdate de mí, que le quedaba poco de vivir cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Esa es la súplica, la petición del que se convierte. El tener la fe en Cristo, la fe en Dios, que le dice, acuérdate de mí, yo creo en ti, en ese reino que tú has dicho. Y vamos a ver ahora en qué situación se encontraba este ladrón en la cruz. Qué bonito lo que da la conversión. Primero, le daba igual las demás personas. Es verdad, él pasaba ya de todo. Había los que se estaban burlando de Cristo y se reían de él, y él estaba ahí ya crucificado, desnudo, chorreando también sangre, diciendo ¿qué me pasa? Pero pasaba, pero no solamente pasaba, es que además se notaba que estaba convirtiéndose a Cristo porque estaba testificando, estaba evangelizando. Al único que podía evangelizar, al otro ladrón le decía, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice, es que nosotros tenemos lo que nos merecemos. Dice, es que este no hizo nada. O sea, qué transformación de salvación, de arrepentimiento, de conversión tuvo, que empezó a evangelizar al otro y delante de todos los que se reían, porque estaban burlándose de Cristo, los soldados, los gobernantes, si eres el Hijo de Dios, ¿qué no decía? Venga, que te salve de allí. Otros dirían, ya por fin te hemos crucificado, pues ahora aguántate, venga, a ver, tanto que decías. Y él encima estaba dando gloria a Dios, diciendo, mira, ¿por qué os estáis burlando? ¿Por qué os estáis burlando de él que no hizo ningún mal? O sea, estaba completamente convirtiéndose a Dios. Sí, ahora bien, y lo bueno de esto es que, fijaos que no pudo hacer nada. No se podía bautizar. Y uno puede decir, madre mía, que no se bautizó. Y él luego estaría en el cielo que diría, no, yo no me bauticé. Dice, ¿pero no fuiste a ninguna iglesia? No, yo no fui a ninguna iglesia. O sea, en el fondo sí puede haber perdón. O sea, ¿hasta qué punto uno puede decir, no, es que yo lo que tuve fue fe? Dice, ¿cómo que fe? Dice, sí, uno que moría a mi lado y que me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo estoy hoy en el paraíso. Mirad qué maravilla. O sea, una persona atado, débil, indefenso, sucio, sangrando, moribundo, totalmente desnudo, avergonzado, y se encuentra en el paraíso. Y esto es un ejemplo clarísimo de que la salvación es por la gracia de Dios. Completamente. No hubo nada que este hombre pudo hacer. Pero no es cierto, es que sí hizo una cosa, tuvo fe. O sea, lo más maravilloso es que la salvación no es por las obras, pero
es completamente por la fe. Y es un ejemplo extraordinario que nos enseña que lo único que Dios te pide es fe, que creas, que te arrepientas, que supliques a Dios, que recibas la salvación para escuchar de Él que te perdona. O sea, no podía hacer nada, pero sí podía hacer algo. Tener fe en Cristo es lo único que Dios pide para salvación. La fe en Él sin tus obras. La fe en Él de creerle, de pedirle que te salve. Y Él entonces te salva. Esa es la salvación de Dios. ¿Y sabe lo que le pasó a este pobre ladrón? Pues que le rompieron las piernas. Como era la Pascua, no querían que hubiese nadie muriéndose, agonizando en la cruz, porque era la fiesta de la Pascua. ¿Qué hacían entonces? Los que estaban crucificados, pues les rompían las piernas. Fueron a romperles las piernas, porque al romper las piernas no podían apoyarse en el apoyo que le ponían en los pies y se asfixiaban. Era la forma tan bonita que tenían de ajusticiar. Le rompieron las piernas. A él y al otro ladrón. Jesús vieron que es que se había muerto ya, porque el pobre se había desangrado, le había dado un ataque al corazón, cualquier cosa, se había muerto, y a Jesucristo le clavaron una lanza. Pero a este ladrón y al otro le rompieron las piernas. Y entonces se asfixiaban y en 5 minutos se morían. Y era el crucificado con las piernas rotas más feliz del mundo. A él ya le daba igual todo y dijo, me romperán las piernas, pero he oído del propio Hijo de Dios que hoy estaré con Él en el paraíso. Yo sé que fue el crucificado más feliz de los miles de crucificados que pudo haber, porque había oído del mismo Dios, yo hoy estaré con Él en el paraíso. No miró su dolor, no le dio igual a los demás, pero Él puso fe en Cristo y dijo, me van a romper las piernas, pero voy a estar en el paraíso eternamente. ¿Qué quiero deciros con esto? Primero, una cosa, y es que Dios escoge lo que menos nos esperamos para salvación. ¡Qué bonito! ¿A quién hubiera yo escogido? A Pilatos, que se hubiera convertido Pilatos, claro, a Nerón, y había dicho, ¡madre mía, que se ha convertido Pilato, la que vamos a liar, qué poder! Pilatos seguramente que sabía leer, seguro además, era un gran estadista, era tal, Nerón, hombre, un rey ahí en su momento, tal. Nosotros cogeríamos, si elegiéramos quién va a venir a la iglesia, quién se va a convertir, bueno, vamos a por el alcalde, vamos a por el político mejor, vamos a por el director del banco, vamos a por el No. Dios no piensa de esa manera que nosotros pensamos. Y esa es la sabiduría de Dios, el poder de Dios y cómo Dios hace las cosas tan maravillosamente. Él convirtió y eligió a alguien que no te lo imaginabas. Y este hombre seguramente sería un analfabeto, seguramente, mentiroso, chanchullero, estafador, miserable, traidor, rebelde, contencioso, irresponsable, desgraciado, falto de inconstancia, violento, violador. Bueno, pues se convirtió. Qué maravilla como Dios hace las cosas. Qué maravilla como Dios hace las cosas. Y yo os lo digo porque lo único que Dios pide es que tengamos fe. No importa que haya sido un drogadicto. Yo conozco así, de Betel, drogadictos, así que se han convertido en las cárceles, drogadictos, así que se han convertido alcohólicos a Cristo, se han convertido maravillosamente. Hay muchos. Vais a Betel y veis a muchos, y históricamente ha habido a muchos. Lo único que tienen que hacer es arrepentirse, poner una fe de verdad en Dios y empiezan a notar el poder transformador del Espíritu Santo. Y yo quiero deciros una cosa aquí importante, y es que yo me veo como el ladrón en la cruz. ¿Sabéis lo que además Dios nos enseña? Que yo soy ese ladrón arrepentido en la cruz. Cuando he dicho que ese ladrón seguramente sería mentiroso, chanchullero, estafador,
miserable, traidor, rebelde, contencioso, irresponsable, desgraciado, miserable, etcétera, etcétera, ese soy yo. Es muy fuerte decirlo, pero nunca creamos que los cristianos son perfectos. Dios no salva a los perfectos. Yo he sido profesor. Había muchos profesores mejores que yo, lo tengo que decir, muchísimos. Hay personas que están trabajando y hay otros que trabajan mejor que nosotros. Hay padres de familia que han sido mejores que yo y no están salvados. Hay profesores que están dando clase, han dado clase mejores que yo que he sido profesor y no están salvados. Hay conductores mejores que muchos conductores cristianos y no están salvados. ¿Qué quiero deciros aquí? Que el que Dios salvara al ladrón en la cruz me da mucha esperanza a mí. Porque Dios no salva lo perfecto. El primero que tengo que reconocer 1001 vergüenzas, imperfecciones, pecados, faltas de testimonio, debilidades, desgracias, vergüenzas, soy yo. Y es que yo soy el ladrón en la cruz. Y es que de aquí a alguien que se haya convertido, si has permanecido y tal, Dios te ama, Dios te dice, yo, aunque seas como ese ladrón en la cruz, es lo que quería salvar. Dios no salva lo perfecto. Dios salva al miserable, al pobre, al que le da vergüenza muchas veces, al que tenemos montones de miserias en nuestro corazón, pero a Dios no le importa. Dios solo quiere tu arrepentimiento, tu fe en Él, tu perseverancia y tu seguir. Es lo único que cuenta. Por lo demás, siempre recuerda que Dios salvó a un desgraciado, miserable ladrón en la cruz y yo soy ese ladrón en la cruz. Quiero decir también que hemos oído de Él como ese ladrón, que hoy estaremos con Él en el paraíso. Y eso es lo que nos transformó. Porque si has creído de verdad, puedes ser un miserable, puedes ser un sinvergüenza, puedes haber sido, y aún incluso de creyentes, como dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago. Y esa es una realidad que lo dice el apóstol Pablo. El bien que yo quiero hacer no lo hago. Y eso ocurre, es el día a día del cristiano. Pero aún así, exige Dios un cambio también en nuestra vida y Dios también quiere que se manifieste, por ejemplo, lo que hizo este ladrón. Cómo él testificó a otros, cómo evangelizaba. O sea, se tiene que ver algo de cambio, de transformación, que por nuestras obras mostremos que Dios de verdad nos ha salvado. Y si no hay, pues seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando. ¿Sabéis por qué? Porque al final la batalla no es nuestra. Y al final, dice el Señor, el que empezó la buena obra también la terminará en nosotros. Que seguimos esforzándonos. Y quiero decirte que primero, ver si te ha transformado a ti Cristo. O sea, si eres ya el ladrón arrepentido. Porque aquí hay dos humanidades y tenemos que elegir cuál de esas dos humanidades vamos a ser. Es más, elijas o no elijas, ya perteneces a una de ellas. Porque por naturaleza, cuando nosotros nacemos, ya somos ladrones, ya somos pecadores y ya somos meritorios de la condenación que toda persona tiene encima de su cabeza. Lo digo porque tenemos que elegir a qué grupo de personas somos. ¿Qué ladrón eres tú? ¿Qué tipo de ladrón vas a ser? ¿Eres aquel que teniendo una vida sucia, pecadora, cobarde, miserable, no te has arrepentido? ¿O eres aquel que teniendo la misma vida sucia, pecadora, cobarde, miserable, sí te quieres arrepentir, sí te has arrepentido? Hay que elegir
porque la elección ya está hecha. O vas a Cristo, te arrepientes de corazón de tus miserias, tus pecados, miras a Cristo y lo recibes, te entregas y dices, quiero que Él cambie mi vida, o seguirás siendo ese ladrón no arrepentido, que por su pecado, aunque haya tenido una vida terrible, estará condenado eternamente en el infierno. Hoy es el momento. Por eso quería poner esa interrogación. ¿Hay perdón en el último momento? Porque la respuesta la pones tú. Y te digo más, como no vayas a Cristo cuanto antes, te puedes ir encalleciendo. El corazón se te hace más duro, más metido en el pecado y más te puede costar. Por eso te digo que si has venido a la iglesia, si todavía no te has convertido a Cristo, piénsate que no lo dejes para mañana, porque puede ser que no haya un mañana para ti. Te lo digo porque tienes que elegir. ¿A qué persona vas a elegir? Porque o vas a Cristo cuanto antes, o puede ser que el mañana, como le pasó al ladrón no arrepentido, ya sea demasiado tarde. No lo dejes para después. No lo dejes para después. No lo dejes para después. Es cuestión de una decisión profunda, auténtica, sincera, en donde tú le dices a Cristo, quiero pasar de ser un ladrón pecador, sin arrepentir, condenado, a ser el ladrón pecador, arrepentido, salvado. Os lo digo, si aquí hay cualquier persona que me está oyendo, que no ha entregado su vida a Cristo, que quiere dejar de pasar de ser un ladrón condenado, un pecador condenado, a un pecador salvado, hoy puede ser el día de tu salvación. No lo dejes para después. No lo dejes para después. Dile a Dios, yo soy ese ladrón, yo soy ese pecador, yo soy aquel que te necesita, yo soy aquel que quiero convertirme, yo soy aquel que quiero que me salves, yo soy aquel que por favor acuérdate de mí, perdóname de mis pecados, quiero entregarme a ti, quiero que tú me salves, quiero que oír de ti. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo lo ha dicho, el que en mí tiene vida eterna. Y en el nombre de Dios, la iglesia, y yo como un miembro de esa iglesia, se invita al no creyente a que en el mismo momento que tú creas de verdad, con un corazón humillado, con un corazón de verdad arrepentido, en ese momento puedas tener la salvación de Cristo que te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo porque iba a morir muy poco después. Y hoy Cristo a ti te puede decir, hoy degustarás, tendrás la seguridad de la salvación y la vida eterna que hace 2000 años, cuando moría en la cruz, quería darte. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios y te lo digo, no lo dudes más. Podemos tener todo lo que quieras de este mundo, pero que si perdemos nuestra alma, que es eterna, hemos perdido absolutamente todo. Todo. Este mundo va a vivir 20, 30, no se sabe si habrá una guerra, no se sabe si te da una enfermedad, no se sabe si vas a tener un accidente de coche, no se sabe. Pero se sabe una cosa, que tienes un día y una hora, tenemos para la muerte. Y yo lo que sé es que me estoy haciendo mayor y que cada día tengo un día más cerca de la muerte. Eso sí que lo sé. Y que a vosotros os pasa igual. Y acá a todos nos pasa igual. Antes de ese día, no dejes para el último momento, porque te puede pasar lo que a ese ladrón en la cruz.